Así que, ¿me da la documentación? Sí, perfecto. Muchas gracias. Senador Giustiniani, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Estamos llegando al final y nos han pedido que seamos más breves, que tiene y vamos a aceptar. Primero quiero rescatar la presencia del jefe de gabinete. Desde el 94 a la fecha es prácticamente el único jefe de gabinete que está cumpliendo con la Constitución y eso es rescatable. Quiero rescatar la metodología. Me parece que esta ida y vuelta se ha hecho positivo, fructífero, a pesar de que no tenga marketing esto para la prensa o que hay partes vacías del recinto. Me parece que para cada uno de los senadores es útil en cuanto a evacuar cuestiones de sus provincias o cuestiones políticas fundamentales que hacen a la marcha general del gobierno. Y rescatar que lo hagamos de frente, ¿no? Yo decía cuando estaban de espalda los anteriores jefes de gabinete que la Iglesia había tardado en dar vuelta al cura más de 2 siglos y nosotros no podíamos dar vuelta al jefe de gabinete. Logramos que el jefe de gabinete nos hable cara a cara. Yo creo que yo me quedo así con algunas fotografías. Me parece que el tema fundamental que estamos abordando es el del presupuesto. Ayer estuvieron las autoridades económicas del gobierno. Evidentemente el ministro de Economía tenía cosas muy importantes que hacer y consideró no venir al Senado a exponer el presupuesto. La ley de leyes, como bien la llamó el jefe de gabinete, pero para el ministro, cuando estuvo en diputado, no nos dio acá la posibilidad de verlo, dijo que era un plan de trabajo el presupuesto. Yo considero que la ley de leyes, que se expresa en el presupuesto nacional, el criterio, el concepto, el plan que un gobierno tiene de cómo recauda y cómo gasta los recursos de los argentinos. Y yo me quedo con el debate de ayer y la exposición de hoy, que por lo menos, después de mucho tiempo, nos acercamos a la misma fotografía. Es decir, que estamos en problemas. Por lo menos estamos de acuerdo hoy que el país está en problemas, que el país tiene la actividad económica estancada, que el país está en déficit fiscal, que tenemos problemas con la balanza comercial, que la política cambiaria tiene tensiones muy fuertes, que hay pérdida de empleo, que por primera vez en los últimos años hay pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia, planteado por la misma Central de Trabajadores Argentinos, que no es opositora al gobierno, que tenemos una inflación alta, más allá del índice que se tome de uno u otro lado. El jefe de gabinete conoce mucho de economía y sabe que un país no puede existir con 2, 3, 4 años con una inflación por encima del 15%. Y el gobierno ya reconoce una inflación del 20%, pone en su presupuesto una inflación del 16%, del 15% y medio. Y esto sabemos que es contrario al bolsillo de la gente, deteriora el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, sobre todo de quienes no tienen paritarias, como es el 32,4% de los trabajadores que están en negro, o como son los jubilados y los pensionados. Y lo que sí tenemos una disidencia muy fuerte en cuanto, a pesar de que hoy podemos coincidir en que estamos en problemas, en que la foto de hoy expresa problemas económicos y sociales, el camino para superar estos problemas evidentemente que no lo compartimos. Y vemos un gobierno confundido, un gobierno que el año pasado
quería volver a los mercados internacionales y por eso acordó con el CIADI, por eso acordó con Repsol, por eso acordó con el Club de París, y hoy estamos con Patrio Buitres, en donde la realidad del frente externo se manifiesta muy compleja. Nosotros queremos, desde este Congreso, desde la oposición, abrir un canal de diálogo con el Gobierno Nacional, porque la situación es muy complicada. ¿Qué va a pasar después de enero? Porque hasta enero tenemos la excusa de la Rufo, y después de enero, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia del Gobierno? ¿Va a pagar? Yo creo que todos compartimos, o muchos compartimos, que el fallo del juez Riesa es incumplible en las condiciones planteadas, que ese par y paso es un absurdo, que pagarle la totalidad a los fondos buitres representa un encadenamiento de pagos que pueden hacer peligrar toda la reestructuración de la deuda. ¿Y qué hacemos en enero? Yo estoy de acuerdo que tenemos que consolidar el 92,5%, los bonistas reestructurados, pero el pago de lo demás, del restante 8%, son más de 15.000 millones de dólares en un horizonte donde tenemos reservas de, no sé de cuánto, pero sabemos que tenemos reservas, que estamos en un piso más bajo que nunca. Cuando se pagó el Fondo Monetario Internacional los 10.000 millones de dólares, se recuperaron los 10.000 millones de dólares en 40 días. En 40 días se recuperaron los 10.000 millones de dólares que se perdió de reserva por pagarle la totalidad al Fondo Monetario Internacional. Dice, no sé si el ministro de Economía, dice, el actual presidente del Banco Central, las reservas son para usarlas. Sí, está claro, pero acá se habló, y yo le pido, jefe de gabinete, que tenemos que acordar eso, porque me parece que estamos en situación complicada del país, y el terrorismo económico, como lo expresó el jefe de gabinete al inicio, y quienes lucran con las crisis, no vamos a descubrirlo hoy. Existen en todos los países, no solo en Argentina. No es un problema que esté en contra la presidenta Cristina Fernández. Lucran con las crisis. Y los buitres no es que estén contra la Argentina exclusivamente. Los buitres están en todo el mundo. Esta es la globalización. Y cuando ven un país con la espalda chica, encorvada, con posibilidades de atacar, atacan. O sea, el problema es cuál es la fortaleza. Desde la política hemos estado en todos los organismos internacionales, ya más declaraciones no se pueden sacar contra los buitres. Ahora venimos de la Unión Interparlamentaria Mundial, sacamos una declaración, todo el apoyo a América Latina, sacamos la resolución importante en Naciones Unidas, se crea una comisión, pero el problema lo tenemos hoy. El problema está hoy. Las tensiones de la política cambiaria son hoy. El problema es hoy cómo vamos resolviendo esto. Está bien desde la política las declaraciones, pero con esas declaraciones no alcanza. Entonces tenemos que discutir a partir de enero qué vamos a hacer. Y este es el Congreso que, de acuerdo a la Constitución Nacional, tenemos las facultades, las atribuciones, es el que tiene que discutir qué hace el país con la deuda, porque arreglar el Club de París lleva a que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener una carga de 2.000 y pico de millones de pesos los 4 años que tenga el próximo gobierno. Y el 2015 ya tenemos una carga de la deuda importantísima para pagar que carga sobre este presupuesto. Y fíjense cómo estamos, porque cómo la foto varía la del 2006. En el 2006 pagábamos las deudas con el superávit fiscal. Hoy se tiene que pagar las deudas con reserva porque estamos en déficit fiscal.
Ahora, ¿cómo se sale hacia adelante en una economía sustentable en el mediano y largo plazo? Con declaraciones contra los terroristas económicos. Primero, además, ver qué hicimos, ¿no? Porque si hablamos de evasión fiscal, si hablamos de lavado de dinero, ¿cuántas actuaciones hizo la UIF hasta acá? No hace falta, si quieren la comisión bicameral esta, todos trabajamos en ese sentido, pero ¿qué se hizo hasta acá? En ese sentido. No se ha hecho absolutamente nada. Entonces, me parece que los problemas son muchos y son serios, y sería bueno, desde un punto de vista constructivo, poder abordar la solución de los problemas, porque va a ser mucho más fuerte para el gobierno, va a tener mucha fortaleza si oficialismo y oposición estamos juntos en esta pelea. Y esto no quiero dar ejemplo del pasado, pero es así. Cuando se tumbó la vieja corte menemista, hubo apoyo unánime desde la política para la nueva corte, donde los nuevos miembros de la corte fueron votados casi por unanimidad, pero además otro elemento, un gigantesco apoyo popular. Lo mismo con la política de derechos humanos, con los militares violadores de los derechos humanos. Entonces, el apoyo popular es fundamental, no alcanza con el patio de las palmeras, no alcanza. No alcanza con que hoy tengan los votos el oficialismo en Senado y en diputados para sacar una ley, no alcanza. Y me parece que si esto no lo abordamos entre todos, estamos en problemas y los problemas se van a agravar. El déficit fiscal es estructural que tenemos. No es un problema solo de los subsidios. Los subsidios son un problema fundamental. Ahora, asumamos que acá en la ciudad de Buenos Aires, acá en los alrededores acá del Congreso, pagan tarifas eléctricas de 30 pesos, de gas de 30 pesos, de agua lo mismo. Entonces, esa propuesta que hubo y que no sé en qué quedó, de que cada uno por su albedrío, si quería que se le quitaran los subsidios, eso no es ninguna política económica. Eso no es ninguna política económica. Acá tiene que haber una tarifa social que subsidie a las personas, al que no pueda pagar. Un debate político desde el Estado de si los subsidios, cuánto tienen que ir a financiar el transporte y demás, que son los que usan los sectores populares, pero que los sectores medios altos estén subsidiados de la manera que están subsidiados y son miles de millones de pesos que se van en esos subsidios. Es irracional, absolutamente irracional. Entonces, estos son los debates que tenemos que dar. Y termino, voy terminando, porque me parece que esto da para mucho, pero creo que todos acá sabemos que la política, que el consenso, la confrontación de por sí no es un valor absoluto. Por eso dábamos el ejemplo cuando de la Corte Vieja y de la Corte Nueva, o la política que inició Alfonsín con los derechos humanos, con el juicio a la Junta, histórico y demás, se confrontó. Claro que hay que confrontar. El tema es con quién se confronta y de qué manera. En este país, cuando miramos los ganadores de la última década, son los mismos, son los mismos los que más ganaron. O sea, los grandes grupos económicos no cambiaron. O sea, no se cambió una burguesía nacional donde sí, las pymes se recuperaron importante. Los trabajadores en relación de dependencia negociaron las paritarias. Ahora, los bancos, las telefónicas, las petroleras, las mineras y el juego son los ganadores del modelo.
Entonces eso tienen que pagar. Entonces hay que hacer una reforma tributaria. Es una de las deudas pendientes. Y se perdió una gran oportunidad, porque una cosa es hacer una reforma tributaria con superávit fiscal y otra cosa es abordar una reforma tributaria en déficit fiscal. Porque ahí se confronta en serio. Ahí sí es meterle la mano en el bolsillo a los que más tienen, que son los que tienen que poner. Pues dice, es insoportable la carga tributaria argentina. ¿A quién? Insoportable a los que menos tienen, que cada 100 pesos que gastan en alimentos, 21 van de IVA. Esa es insoportable. No es insoportable para los que más tienen en el país, para los grandes grupos económicos que tienen que pagar más. Y ahí es donde están las cuestiones estructurales que tenemos que abordar entre todos. Por eso a mí me parece que tenemos por delante una agenda muy importante. Y cuando yo digo que veo un gobierno confundido, porque por un lado va para un lado hablando de la patria grande y por otro lado aparecen como que vuelven a sacar de nuevo la ley de residencia. Es decir, ¿dónde nos paramos? ¿Cómo nos paramos? Busquemos un consenso entre todos los temas. Fue muy importante cuando días pasados dimos una respuesta al problema de la inseguridad y el narcotráfico, cuando este Senado trabajó durante un año y no tuvo prensa, pero hicimos un aporte al país. Sacamos una ley de decomiso de los bienes del narcotráfico, sacamos una ley que fue la creación de secretarías específicas para el narcotráfico. Yo creo que ese es el camino. Y ese es el camino que tenemos que abordar, porque si no, a veces a mí me da la impresión, como decía un gran escritor argentino de principios del siglo XX, me da la impresión verla a la presidenta boxeando con su sombra. Entonces tenemos que clarificar con quién queremos boxear. Deodoro Roca, cordobés y reformista. En un debate con Leopoldo Lugones, que le dijo gigantón... Sí, terminó mal, sí, terminó golpista, sí. Lugones, sí, Leopoldo Lugones. Así que, presidente, con estas consideraciones, yo creo que tenemos una agenda pendiente muy importante que tenemos que abordar entre todos en el Congreso Nacional. Gracias. Muchas gracias, senadora Negre. Presidente, buenas tardes, jefe de gabinete. En primer lugar, quería referirme a un tema que lo escuché, porque escucho atentamente las declaraciones de quien es el vocero del Poder Ejecutivo Nacional todas las mañanas, y que no quería dejar pasar, que fueron las declaraciones que el señor jefe de gabinete hizo respecto a la Auditoría General de la Nación, que creo que como ex senador no cabían que las realizara, diciendo que en realidad la auditoría era una usina de la oposición, cuando sabemos que el control externo de la administración pública la hace el Congreso a través de la auditoría, en la gestión presupuestaria, en la económica, en la financiera, en la patrimonio, en la legal, etcétera. Entonces, hablar de esa forma, bueno, quiero expresamente manifestar mi rechazo y mi repudio y decir que me extrañó mucho de usted que ocupó un lugar en este cuerpo y sabe perfectamente la función de la auditoría. En segundo lugar, señor jefe de gabinete, usted sabe que yo no quiero decir esto porque clásico es como una antigüedad y medio que revela la edad que uno tiene, pero después de escucharlo, es como que estábamos en el Alicia en el País de las Maravillas. Ahora los chicos hablan de la princesa, no hablan de la princesita Alicia, hablan de Sofía. Pero en realidad podríamos haber hablado mejor de Anastasia, ¿no? La princesa rusa que ven los chicos hoy por Netflix, que empieza con un arduo camino y finalmente llega a la meta propuesta. ¿Y por qué digo esto?
Soy abuela, senador, entonces estoy muy actualizada. No, ¿por qué digo esto, señor jefe de gabinete? Porque en este periodo, desde que vino usted la última vez ahora, hemos escuchado cifras récord. Primero, récord de informalidad en la República Argentina. Y nosotros sacamos una ley que inclusive, no sé si inclusive no la sacamos por unanimidad, vino acá el ministro Tomada, donde se hizo todo un plan para luchar en contra de la informalidad laboral, donde se les daba beneficios a las empresas y a las unidades productivas que incorporaban personas, que blanqueaban jóvenes, que blanqueaban trabajadores, etcétera. Y hoy nos encontramos con récord de informalidad. Nada de esto escuchamos en su discurso de hoy. También escuchamos esta semana o la anterior, no recuerdo, 150 inmobiliarias cerradas en la ciudad de Buenos Aires. 150 inmobiliarias cerradas habla de un parate, indudablemente, en la compraventa de inmuebles, que es hacia donde normalmente la clase media lleva sus ahorros, ¿no es cierto? O sea que ya podemos decir que no puede ahorrar. 145 frigoríficos cerrados, 17.000 empleados de la carne en la calle, 17.000. Estuve con el secretario general del gremio de la carne de mi provincia reunido el fin de semana y le dije 14.000, no, me dice, las últimas cifras, me corrigió él mismo, son 17.000, 145 frigoríficos cerrados. Yo sé que se abrió la exportación nuevamente, pero claro, no podemos cumplir con la cuota Hilton si no tenemos cabezas. Si no nos estuvimos propiciando las madres se liquidaron, si no tenemos una política realmente de incentivos para que volvamos a ser el país de la carne y podamos volver a cumplir con esa cuota que tanto anhelábamos los argentinos, que eran las 28.000 toneladas, que podíamos llegar a 30.000 por la performance que tenemos y que hoy llegan los 28 de junio y lo único que leemos en los diarios es que la Argentina no pudo cumplir con la cuota, ni siquiera con las 28.000 toneladas y que las cumple Australia, las cumple Estados Unidos, etcétera. Y que hay esta inflación, porque en realidad hay un parate, pero la inflación no cesa. Y entonces, solo con una pata de la actividad, solo con el consumo no podemos reactivar, necesitamos inversiones. Tampoco escuchamos hablar que está planificando el Poder Ejecutivo para traer las inversiones frente a la descripción que acá se ha hecho sobradamente del cepo cambiario, de la prohibición de poder remitir divisas a sus matrices, etcétera. Y además de sectores, como lo ha dicho perfectamente recién el senador Giustiniani, privilegiados en esta radiografía y que yo digo el sector del juego, por ejemplo, donde digo los que tienen plata que jueguen y pierdan lo que quieran, pero donde los más humildes, pensando que pueden salir de la situación, digamos, se acercan a esos famosos tragamonedas que están plagando la República Argentina y donde estos señores que se enriquecen a costa no de los que tienen plata y campos y autos para perder en el juego y cuyos gustos son de alto vuelo y lúdicos, sino de los que menores tienen en sus de sus recursos. Y además también lo dijo el senador Giustiniani, la realidad, el llamado de las centrales obreras a un bono especial, Caló el 30%, Moyano el 40%, o sea, todo, hasta desde el sector oficialista están pidiendo, nada de eso pudimos escuchar. Ahora, señor jefe de gabinete, quiero hablar también de las transferencias a las provincias. Curiosamente hoy, que acabamos de escuchar a la Auditoría General de Nación a través de su presidente, quiero decirle que con llamativa, no con sorpresa, porque no me causa sorpresa porque lo conozco, pero como usted habló también de las transferencias a las provincias, habló de las automáticas,
y no me contestó sobre en esas transferencias del 42%, el aumento del 42%, si estaba contemplado la inflación y en su caso qué inflación, si la del INDEC o más o menos. Curiosamente, mire, las transferencias discrecionales a las provincias, nos informó hoy la Auditoría General de la Nación del 2003 al 2012, mi provincia, todas tienen más de 1.000. Ahora, mi provincia tiene 371 millones en una década, transferencias discrecionales, 371 millones en una década. Y en el presupuesto que se ha presentado, teniendo en cuenta la totalidad de los fondos, el senador Pérsico siempre me reclama que incorpore los fondos de los jubilados, teniendo en cuenta todo eso, es un 25,8%. Las transferencias automáticas. Y fíjese que, por ejemplo, San Luis, que no renunció al Pacto Federal 2, tiene que tener el 34% y no lo tiene. Consecuentemente, el tema de la coparticipación tampoco se cumple con el artículo 7º de la Ley de Coparticipación. Por lo menos lo que hace a mi provincia, que no se me puede discutir que no renunciamos. También el tema de la logística, señor jefe de gabinete. Usted sabe que Alvin Toffler ha dicho que el siglo XXI va a ser el siglo de la logística, como el siglo XX fue el siglo del conocimiento. Y fíjese que dentro de la logística es fundamental la infraestructura. Acá se ha hablado de los trenes, habló la senadora de Tucumán, habló de la red ferroviaria, pero en el caso de la red de vialidad nacional, que uno ve que en lugares está trabajando Vialidad Nacional, se dijo que tenía una meta del 40% y tiene ejecutado el 90 y pico %. Fíjese que para el año próximo, para el 2015, el presupuesto se le ha reducido en un 17%, cuando el mundo está diciendo que es el siglo de la logística. También nos hubiera gustado escucharlo a usted en ese aspecto. Y en orden bueno, ni hablar de Aerolíneas Argentinas, que de acuerdo a los informes que ha traído la Auditoría General de la Nación, en lo que lleva la gestión Recalde y en el último balance presentado en 2011, tiene un déficit de 18.100 millones de pesos y ha recibido subsidios por 17.786 millones, 2 millones de dólares diarios, 2 millones de dólares diarios, que esto tiene un impacto directo per cápita, si lo queremos sacar. No voy a avanzar sobre eso para cumplir con el compromiso de la reunión de labor. Senadora, si le iba a pedir eso porque tenemos un compromiso. Sí, estoy terminando. Muchas gracias. Estoy terminando. Sí, exactamente, estoy terminando. Entonces, lo que le quiero decir, señor jefe de gabinete, que nosotros, así como lo han dicho otros colegas, desde el interbloque, lo felicitamos por el cumplimiento del artículo de la Constitución Nacional que dice que usted tiene que venir todos los meses, un mes a cada Cámara. Ahora, yo le voy a decir, y en este caso en forma particular, le voy a decir que la primera vez yo le hice 111 preguntas, el 12 de marzo, me contestó 37 y me dijo que me iba a contestar las otras por escrito, todavía las estoy esperando. El 7 de mayo hice 138 preguntas, se me contestó 0 preguntas, no me contestaron ni una, todavía estoy esperando las contestaciones. El 6 de agosto le hice 83 preguntas y solo me contestó 35. Ahora reduje a 21 preguntas y solo me contestó 7. Reconozco que algunas de las preguntas han sido contestadas in voce, pero las he ido tachando, pero acá tengo varias de las 21 preguntas que usted no me ha contestado y de todas las anteriores que nunca tuve contestación, ni tampoco tuve contestación de los informes. Entonces, para que realmente nosotros pactamos la primera vez que usted vino y que todos le habíamos hecho muchas preguntas, que le íbamos a hacer menos para abocarnos a un tema y que usted iba a contestar esas. Yo esta vuelta reduje a 21 preguntas, solo me contestó 7 preguntas. Entonces, para que esto tenga el contenido constitucional que el constituyente estableció cuando creó esta figura del jefe de gabinete,
tiene que tener respuestas claras y además lo dice expresamente el reglamento, que tiene que responder a los requerimientos de los senadores. Y le dejo como último pensamiento y como meta y objetivo que creo que nos tenemos que poner y que seguramente será la voluntad de todos. La ley de tratas, señor jefe de gabinete, que es del año sancionada en el año 2012, no ha sido reglamentada. Consecuentemente, creo que nos debemos fijar como un desafío y que es un derecho, deber de ustedes, más que derecho, un deber de proceder inmediatamente a reglamentar la ley de tratas, que además es un problema tan grave, no, más grave que el narcotráfico y donde la Argentina tiene experiencias muy dolorosas y a los que la presidenta permanentemente se está refiriendo. Gracias, presidente, gracias, jefe de gabinete. Gracias, senadora. Senador Morales tiene la palabra. Sí, presidente, bueno, lo más breve posible también porque acá el jefe de gabinete tiene un compromiso y con todo gusto, obviamente, cumple con su obligación de venir mes por medio, así que lo más telegráfico posible. Primero, con relación al tema del presupuesto que ha abordado en su exposición y también algunos temas que se han planteado en las preguntas, vamos a tener el debate la semana que viene, pero diría, para nosotros sigue siendo un dibujo. Para este año aprobamos un presupuesto de 850.000 millones de pesos y ya hay ampliaciones que han llevado y llevan a una ejecución hasta fin de año de 1.100.000 millones de pesos y puede que haya algunos incrementos más. Yo, en síntesis, definiría el presupuesto, creo que podría venir con un texto mucho más corto que diga, artículo primero, acá van algunos números, vamos viendo, artículo segundo que diga de forma y en los fundamentos que diga que Dios nos ayude. Me parece que esa sería la mejor síntesis del presupuesto. Otro tema, ha hecho un gran esfuerzo el jefe de gabinete en justificar la teoría de la conspiración cambiaria, que no dudamos que haya operaciones y situaciones de los especuladores de siempre, que forman parte de esa burguesía nacional, que hay alguna que le hace bien al país y otra que le hace daño al país y que tiene que ver con la situación cambiaria. Pero eso no explica tampoco situaciones estructurales y de fondo y que tienen que ver con falencias del propio gobierno. Y en este sentido nosotros vemos que hay temas estructurales como el problema de la inflación, como el tema de la caída de reservas, como el tema de la caída del nivel de actividad, que no solo está explicado en la caída de la industria automotriz, también hay una caída en la producción del azúcar, un 6%, caucho plásticos casi un 6%, cemento 4%, lácteos, carnes blancas, vidrio, papel, cartón, aluminio primario, es decir, hay una serie de actividades que también, ¿no es cierto?, muestran que estamos en una situación de recesión. Con lo que, digo, no hemos escuchado en su discurso el reconocimiento de que hay situaciones que están mal. Es verdad que hay situaciones de actitudes especulativas, pero también hay problemas estructurales que nosotros no hemos visto que reconozcan. Y después hay que tener cuidado ahí en la cosa esta de que desde el 4 de septiembre parece que el sistema financiero tenía información calificada, al parecer que provendría del Banco Central o de, no sé, algunos directivos del Banco Central y después del discurso del 30 de septiembre de la presidenta, renuncia al otro día el presidente del Banco Central. Digo, hay que tener cuidado porque siempre le echan la culpa a los funcionarios que se van. Así que tenga cuidado, no se vaya, porque con el gobierno pasa como cuando estamos en esos asados con los amigos que sacan tanto el cuero que uno no se quiere ir porque si no termina siendo carne de cañón de las críticas, ¿no? Y uno dice, nos vamos al último, entonces no se vaya, porque después va a venir otro a sentarse y le va a echar la culpa a usted de muchos temas. Y yo creo que estas son las cuestiones que me parece que el gobierno tiene que racionalizar sobre algunas situaciones. Con relación a la cuestión de la repatriación, también ha hecho un análisis con relación al tema de la repatriación de dólares que se fueron y todo esto. Yo creo que hay un tema central ahí que tiene que ver con la confianza.
Yo creo que en la medida en que no haya confianza, nadie va a querer traer $1 al país. Entonces yo digo, reflexione el gobierno sobre esa situación. Le tiro un par de temas, el tema adicciones, le pido que le transmita a la presidenta con relación al tema adicciones que allí hay un presupuesto de 200 millones para este programa que implementa Molina, que es muy poca plata. Gastamos más plata, ¿no es cierto?, en publicidad, en fútbol para todo, y bueno, podemos pasar lo que siempre nosotros decimos, pero es verdad, 200 millones no es nada para lo que necesita el país para abordar, ¿no es cierto?, una política en materia de adicciones que realmente sea seria y sea acordada federalmente con los gobiernos provinciales. Le pido que mire la cuenta de la garrafa social. Este año tiene presupuestado para el año 2015 2.347 millones de pesos. Usted me contesta que se subsidiarían 71 millones de garrafas. En mi provincia se han vendido al costo de 16 pesos, al precio de 16 pesos en mostrador, como dice la reglamentación, 5.000 garrafas de las 70.000 que le corresponden, y le pido que me envíe la información que sea consistente sobre la cantidad de garrafas, ¿no es cierto?, en todo el país, porque está toda subsidiada, como usted me contestó, no hay cupo. Y especialmente usted, que es de una provincia donde se consume fundamentalmente gas en garrafa, ¿no es cierto?, que creo que es un tema que yo hablé con la Secretaria de Energía, que ha tenido la mejor predisposición, pero le pido que lo mire al tema. Y después algunas cuestiones, ya para cerrar, que son políticas y de datos, ¿no es cierto?, de decisiones que está tomando últimamente la presidenta, que también le pedimos que lo hable con la presidenta y transmita nuestra opinión. Ha ingresado la reforma del Código Procesal Penal. Acabamos de hacer una reunión con periodistas, con el presidente del partido y la presidenta de la convención, fijando, ¿no es cierto?, una posición. Obviamente tenemos que darnos un debate porque estamos como que recién llegó el proyecto y lo lanzaron ayer al tema. Nosotros hemos sido, el presidente de nuestro partido, el senador Ernesto Sanza, es presentante del proyecto, es decir, nosotros estamos de acuerdo con el sistema acusatorio. Yo acompañé, nuestro partido acompañó el cambio en la reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Jujuy también, con un sistema que creemos que es un avance cualitativo, ¿no es cierto?, y que nosotros lo compartimos, pero del mismo modo decimos que simultáneamente, y esto le pedimos que le haga llegar a la presidenta, necesitamos cambios en el Ministerio Público Fiscal. Necesitamos que la Procuración General, ¿no es cierto?, sea realmente independiente, tengamos un sistema más transparente y que garantice independencia en el sistema de selección. Tiene un presupuesto de más de 4.000 millones que nadie controla, ni la auditoría ni el Congreso de la Nación, que gastan sin control y no hay un sistema de control de gestión del Ministerio Público Fiscal. Es un sistema que le da una gran fortaleza y que tenemos que tomar los recaudos institucionales, inclusive en un esquema que seguramente lo va a implementar el próximo gobierno, no sé, porque en nuestra provincia no hemos tenido que dar tiempo, porque hay que hacer cambios en la estructura orgánica, hay que establecer refuerzos presupuestarios, eventualmente hay que hacer muchos cambios. Ese es un punto que le pedimos que transmite y bueno, empezaremos un debate y nos comprometemos a ese debate. Lo que pedimos que no sea un debate exprés, porque es un debate muy importante, un debate central, hay cambios que está planteando. Y lo último que quiero decir en este punto, que le digan también a la presidenta que no tenga estos ataques de xenofobia, porque expresamente ha dicho, con relación a los extranjeros, una de las mayores novedades, dice la iniciativa, y ponen entrecomillados una expresión de la presidenta que dice: expulsión de extranjeros para aquellos que tienen irregularidades, no sé qué será eso, que sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito y que no podrán volver en 15 años al país. Cuidado con ese tema. Nosotros, la verdad que no está... A ver, los que estamos todos acá, si me permite, los que estamos acá no es que venimos de un repollo, nosotros venimos de una política migratoria. No sé si hay algún originario acá. Yo inclusive debo tener algunos, porque tengo algunos tíos que son quiscudos y que deben ser originarios, porque inclusive soy
también producto de una política y mis abuelos, de parte de mi vieja, eran españoles, y de parte de mi viejo boliviano, de Tupiza, de Bolivia. Es decir, somos un país que es producto, ¿no es cierto?, de una gran afluencia y una gran corriente migratoria. Entonces, cuidado con esto. Acá hay principios centrales que tienen que ver con la territorialidad y la igualdad ante la ley. Territorialidad donde se comete el delito. Lo cometa quien lo cometa, tiene que ser juzgado, ¿no es cierto?, y tiene que pagar las penas en el lugar en donde se comete el delito, sea nativo o sea extranjero. E igualdad ante la ley también, que es otro principio. Cuidado, y la Constitución y el preámbulo de la Constitución. El senador Sanz, en la conferencia que hicimos, también planteaba un ejemplo que yo lo comparto, porque estuvimos juntos en Orán, y nos decía el juez Reynoso: hay gente que es de Bolivia y de Colombia que vende droga acá en la plaza, que hacen que venden muebles de mimbre y enganchan ahí a la gente. Entonces, ¿qué? Lo vamos a agarrar infraganti, lo mandamos, lo hacemos cruzar la frontera y después vuelven por el río. Esa es una puerta giratoria. Entonces, cuidado con ese tema. Ojo con los ataques de xenofobia, ojo con los arrebatos y respuesta por derecha. Digo, por favor, jefe de gabinete, llévele estas inquietudes. Tengo un montón de temas más, pero no me quería pasar de 10 minutos, me pasé 30 segundos. Muchas gracias, jefe de gabinete. Le voy a dejar una lista de preguntas por el tema de la ley, sobre el tema de los holdout, sobre el tema del cambio del organismo de pago, que se las dejo para que me las haga llegar. Y muchas gracias nuevamente por su visita. Gracias, senador. Senador Pichetto, le pido una interrupción. Senador Fernández. Una acotación muy chiquita. El planteo que hace el senador Morales es un planteo de cuidado y que yo comparto. Pero este gobierno ha dado demasiadas muestras que no tiene esa visión xenófoba, ni mucho menos una visión de correr por derecha a nadie. Y con una ley ejemplar como es la ley de migraciones, tenemos al senador Giustiniani, que tiene la rara situación de haberla votado como diputado y como senador, y que fue uno de los trabajadores, por no decir la ley Giustiniani debería ser. Por esa ley nosotros expulsamos a un extranjero de este país, con esa ley, estando yo a cargo de la Fuerza de Seguridad. En 24 horas lo echamos. Se llama Paul Schaffer, un criminal nazi, a Chile, que murió hace un año atrás. Entonces, situaciones bueno, usted está hablando de casos puntuales cuando la situación lo amerita, y hay un caso puntual que la situación ameritó y se llevó a la práctica con la legislación argentina más progresista imposible, hablando con ciudadanía Mercosur. Le cuento que el caso se puede dar. No estamos hablando del planteo que usted hace, porque vaya que dígame cuál es el primer país de América que puso nadie menos que la nacionalidad de Mercosur, la Argentina. Entonces, por eso tenemos algún derecho para contar lo que estamos contando. Gracias, senador. Senador Pichetto. Rápidamente, presidente. Presidente, si me permite una pequeña interrupción. Sí, por supuesto. Sí, básicamente por lo siguiente, porque el cierre de la presencia aquí es del senador Pichetto, como miembro del bloque del oficialismo, y simplemente quería transmitir primero el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, porque esta es la última presencia en el periodo de sesiones ordinarias. Dios mediante, el año próximo podremos vernos nuevamente a partir del 1 de marzo en el periodo de sesiones ordinarias, lo cual ha sido muy fructífero para mí, independientemente de las disidencias. No quiero abundar en otras cuestiones, pero simplemente respondo rápidamente. Senador Morales, en términos de adicciones, nosotros tenemos un incremento sustancial de la partida para Cedronar y el programa de casi 2.000 millones de pesos respecto al tema de casas educativas terapéuticas y centros de prevención de locales de adicciones está funcionando perfectamente, y vamos a incrementar la capacidad instalada para atender el sistema de 2.000 a 18.000 personas. Garrafa Social, estamos trabajando con el nuevo presupuesto, una nueva modalidad para llegar eficazmente al sistema. Tercero, respecto a la reforma del Código Procesal, ha subrogado el senador Fernández las aclaraciones que quería establecer en el tema. Respecto al tema del expediente de jefatura, que nosotros lo trabajamos porque es responsabilidad nuestra en la Comisión de Trata, es la coordinada por el jefe de Gabinete de Ministros. En virtud de eso, el
expediente está en proceso tanto del proyecto de reglamento de la ley 26.364, que fue modificada por la ley 26.842, están los Ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social elaborando el dictamen correspondiente para elevar a la firma del decreto de reglamentación pertinente. Hay muchas cuestiones que nos han pedido distintos senadores al respecto. Quiero transmitirle nada más que artículo 7, yo tengo el informe, se lo voy a pasar a usted. Nosotros consideramos que estamos cumpliendo perfectamente el artículo 7 de la ley 23.548 y modificatorias, y también desde el punto de vista de logística, pero bueno, da para un debate, lo mismo que la cuota 481, etcétera, etcétera, o lo mismo que tenemos nuestras disidencias con el senador Giustiniani respecto al tema de empleo. Nosotros, en materia de empleo urbano, tenemos 17.238.000 personas que integran la población económicamente activa, 16.098.000 están ocupados, 1.140.000 ocupados. No hemos registrado nosotros pérdidas de empleo. Esto no significa que no tengamos una cuestión que tiene que ver con el incremento en la capacidad del crecimiento de la economía para generar empleo, porque hay un problema de elasticidad de empleo y temas de inversión para el crecimiento y la sostenibilidad del empleo y la creación de más empleos. También quiero informarles que nosotros tenemos el comité correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, en donde observamos que el número de personas que nosotros tenemos dentro del programa de REPRO, que es el programa de reforma productiva, es el menor que en el año 2013 desde el punto de vista de establecimientos, y sí tenemos focalizado allí el caso principalmente de transporte de larga distancia como problema focalizado por pedido de REPRO, y también el tema de frigoríficos. Obviamente da para debatir mucho más este tema, pero simplemente quería hacer estas observaciones, lo mismo que las observaciones que tenía respecto al senador Giustiniani, no solamente en materia de pérdida de empleo, sino también desde el punto de vista de la visión o la medición de pérdida del poder adquisitivo del dinero y el tema de balance comercial y las proyecciones en materia de divisas, y que obviamente el gobierno no está confundido, sino muy por el contrario. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que defender y lo que tenemos que hacer, pero obviamente podemos tener disidencia porque para eso está la democracia. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por la deferencia de compartir un debate democrático, con altura y exponiendo ideas diferentes, muchas veces con fuerte tensión, muchas veces con mucha pasión, pero sobre todo con la sinceridad de estar cumpliendo no solamente con la Constitución, sino también con el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, jefe de gabinete, señor Pichetto. Sí, muy breve, presidente. En primer lugar, para clarificar un poco el tema del Código Procesal Penal. Este es un debate que empezó hace 5 meses en el Senado, sobre la base de 4 proyectos presentados, uno por el senador Sanz, el otro por el senador Guastavino. Hay un proyecto del senador Artaza y hay otro proyecto de un senador ya que había cumplido su mandato. No recuerdo el nombre ahora, pero venimos trabajando en este tema desde hace 5 meses con la participación de los integrantes de la Comisión de Justicia, también con representantes senadores de la Comisión de Seguridad Interior. Han pasado por la comisión juristas del nivel de Binder, especialistas importantes que opinaron sobre la materia, y por supuesto que la presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto del Gobierno determina la continuidad de este tema el martes que viene. Nosotros aspiramos a dar un debate y una intensidad muy fuerte en el ámbito de esta comisión y arribar a fin de noviembre, antes de que termine la ordinaria, con una media sanción acá en el Senado. Esta es nuestra aspiración, y esto no es un debate exprés, este es un debate de continuidad de un trabajo ya realizado por el ámbito del Senado Nacional. Le vamos a agregar a todos los senadores las versiones taquigráficas de las discusiones en el ámbito de las comisiones y de la presencia de los especialistas y de las experiencias de representantes también de las provincias que ya implementaron el sistema acusatorio puro. Respecto al tema de los extranjeros, me parece totalmente injusto la aseveración de querer calificar las expresiones de la Presidente como xenofobia. Me parece que hay un reclamo de la ciudadanía muy fuerte
frente a los ilícitos, y a mí me gusta hablar con datos duros en este tema porque es un tema muy delicado, muy sensible, en donde uno corre el riesgo de que enseguida venga la tachadura de que le agarró un ataque de xenofobia, incluso de prensa o de opinólogos que son fervientes respaldadores del gobierno nacional. Incluso hasta del director de Migraciones, que un día me puso adentro de un diario que lo emite la Dirección de Migraciones, preocupado por mis expresiones referidas a que si había delitos graves, delitos de organizaciones delictivas, como el de narcotráfico, una vez cumplida la condena, esos sujetos peligrosos debían ser expulsados del país. Y yo ratifico lo que dije. Y lo que digo es de que hay un notorio aumento, y estamos hablando de delitos federales, nadie habla de la cuestión territorial de las provincias. Está confundido el senador Morales cuando habla del territorio y habla de los delitos comunes que se desarrollan en el ámbito de cada una de las provincias, que es competencia de la jurisdicción ordinaria provincial. Lo que estoy hablando acá es de delito complejo, delito duro. Bueno, van a tener la competencia de las menores causas. Bueno, está bien, está perfecto. Está perfecto. Lo que estamos hablando cuando la presidenta enuncia indudablemente el infragante delito es delitos federales. Indudablemente estamos hablando de delitos importantes, delitos complejos. Cuando uno analiza el comportamiento, digamos, de cómo ha aumentado la estadística en las cárceles federales, uno verifica que hay un 21,7 de delincuentes extranjeros. Este es un dato duro. Nos podrá gustar o no, pero este es un dato cierto, objetivo, que quintuplica en términos porcentuales la población de extranjeros en la Argentina. 40 millones de argentinos, 4,7 es el porcentaje de extranjeros en la población carcelaria federal es el 21,7. Y de ese 21,7 el 85% de esos delitos son delitos graves y delitos de narcotráfico. Y no hay latinoamericanos nada más. No estamos haciendo acá. Encabeza la nómina a los españoles en el delito de contrabando de estupefacientes y en el delito de narcotráfico. Se llevan el primer premio los españoles. Después hay colombianos, hay peruanos. La comunidad boliviana tiene 1,5 millones de habitantes en la Argentina. Y son generalmente gente muy trabajadora, que está en todos lados trabajando fuertemente. Son estructuras homogéneas, familiares, que trabajan la tierra y trabajan en distintos tipos de actividades. En general son comunidades honestas. Pero bueno, estos datos están en la realidad. Y indudablemente que es un dato que la presidenta con esa percepción e intuición percibe y lo pone en el debate y en la discusión. Y lo vamos a dar ese debate, pero lo vamos a dar con elementos, con seriedad, con responsabilidad y sin demagogia barata y no corriéndonos acá por el lado del esquema de que somos expulsores. En esta institución, salvo en el caso que mencionó el senador Fernández de un criminal de guerra nazi, no ha funcionado en la Argentina. La verdad no funcionó en la Argentina. Lo que hay es el Instituto del Extrañamiento, el que usó Vitete Villanes, por ejemplo, este uruguayo delincuente que robó el banco aquí en el Banco de Acasuso, estuvo 2 años y medio preso en una cárcel argentina y después, como extrañaba a su familia, le pidió a las autoridades argentinas de este país increíblemente extraordinario, que es la Argentina, y a Vitete Villanes le dieron el Instituto del Extrañamiento. Y ahora está disfrutando en libertad en Uruguay. Creo que está por escribir un libro de la crónica del robo al banco. Lo mismo pasó con Marcos González, un líder, Marcos González Estrada, peruano. Me acaba de aportar que lo hizo detener la Policía Federal por orden del jefe, en ese momento ministro del Interior y ministro de Seguridad. Jefe de la 1114 y jefe de la 31, todo el manejo de la droga en el área metropolitana la manejaba este personaje siniestro,
que no solamente fue condenado por un primer delito a 6 años, sino que lo engancharon dentro del propio establecimiento carcelario, comandando la actividad del tráfico de drogas. Y en un procedimiento abreviado, sugestivo, quiero decirlo, porque la verdad que habría que haberle aplicado el juicio oral y creo que la carga de la condena hubiera sido mucho más grave. Le unificaron 3 causas graves, intervino también su banda en la muerte en una procesión en la Villa 31, donde hubo un homicidio de un niño, digamos. Es una larga historia de este personaje que hoy está disfrutando de la libertad domiciliaria en un barrio de Ezeiza, en un barrio cerrado, y el Tribunal Oral Federal, en un proceso abreviado, unificó 3 causas y le aplicó una condena de 10 años. Pero como el sistema es benévolo, cumplió 6 años y 2 meses, estudió no sé qué cosa, porque todos estudian en la cárcel argentina, y supuestamente había sido resocializado y tiene prisión domiciliaria hoy en un barrio de Ezeiza, donde estaba viviendo la señora, en un barrio cerrado de Ezeiza, debe ser ahí por Canning. Y bueno, 6 años, 2 meses, prisión domiciliaria, y el Tribunal Oral, con buen tino, con buen criterio, Tribunal Oral Federal de la capital, le impuso una pena complementaria de expulsión de la Argentina. Expulsión. Porque era un narcotraficante peligroso. Como tenía hijos argentinos, que hizo recurso administrativo ante la Dirección de Migraciones, y todavía estamos por ver si se resuelve. Este caso lo mandé a analizar, incluso fuimos a ver a la secretaria, y Marcos González Galera había pedido permiso, mire qué incoherencia, para ir de vacaciones al Perú, cosa que le autorizaron. Al lugar donde había que deportarlo, él se fue de vacaciones y ahora vuelve a Argentina. Entonces, estamos hablando de estos temas. Vamos a dar este debate en profundidad y seriedad y también interpelando, en cierta medida, al propio Poder Judicial en algunos casos, porque estamos frente a hechos de gravedad extraordinaria en orden al aumento del delito de narcotráfico, que es un delito transnacional. En las cárceles federales se verifica este dato duro, repito, duro, 21,7, surge de los informes de migraciones. Migraciones, les recomiendo ir a pedir los datos en migraciones. Entonces, no es debate express, llevamos 5 meses debatiendo, 5 meses. Estamos instalando un sistema que está en la mayoría de las provincias argentinas funcionando exitosamente y vamos a dar la discusión, en particular seguramente con algunas visiones que a lo mejor pueden ser contrapuestas y el juicio de la sociedad opinará, porque la ciudadanía tiene a veces mucho más percepción que los juristas, que a veces hacen normas que no están en la realidad. El otro tema que quiero decir, lástima que no está el senador Sanz, es algo aclaratorio, pero que tiene que ver con la respuesta que dio YPF. YPF le contestó a Dromi y le dijo que hacía el asesoramiento de la consultora DISAN, que intervenía en la mediación, digamos, en la intervención de negociación del gas y de hidrocarburos, de petróleo. Hicimos la consulta también al ministro de Planificación y nos clarificó, lo hicimos con el senador Fernández. Claramente nos dijo que Dromi nunca fue mediador absolutamente de nada y que no tuvo nunca ningún contacto con el Ministerio de Planificación y que seguramente era contratado por alguna de las empresas proveedoras que a lo mejor perdieron posición en el nuevo sistema de YPF, que es de licitación, que lo hace en inglés porque lógicamente amplía la participación de las empresas y que lógicamente este sistema le permite tener mejores condiciones de precio porque compra 2 años. El ministro de Planificación también nos dijo que los precios eran muy similares porque se trata de un producto, el gas y el crudo, que tienen valores internacionales, por lo tanto están en el mercado internacional. Y que los valores del 2012 no fueron muy diferentes, termino,
con los que pagó YPF. Bueno, yo estoy dando información. Por favor, senador. Sí. Estoy dando información que me acaban de dar desde el área del Ministerio de Planificación y me estoy remitiendo a un documento público publicado por YPF recientemente en los medios de comunicación. El Ministerio de Planificación niega todo tipo de mediación de parte de Dromi. Es probable que sea asesor de alguna de las empresas, no está mal, no es una tarea ilegal ser asesor. Quería clarificar este tema porque se planteó como si fuera un hecho terrible y cuando lo analizamos me parece que no es tal. Y agradecerle al jefe de gabinete su compromiso con la venida aquí al Senado, digamos, su puntualidad y me parece que estamos frente al hecho novedoso de que la jefatura de gabinete ha cumplido en cada uno de los compromisos cada 2 meses en su visita al Senado. Muchas gracias. Senador Pichetto, no habiendo más asuntos que tratar y agradeciendo al jefe de gabinete por la presencia, hemos dado cumplimiento a lo prescripto en el artículo 101 de la Constitución Nacional y esta sesión queda levantada.